Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. La catástrofe en el norte, después de los múltiples aluviones, además de las víctimas fatales, de los desaparecidos, de los damnificados, de todo el desastre que se está viviendo allá, también hay un tema puntual que tiene que ver con los relaves, es decir, con la posible contaminación de las aguas. Y hay estudios sobre evidencias de arrastre de relaves que serían tóxicos por este aluvión. Ahora, son estudios que todavía no son absolutamente oficiales o confirmados, en fin, pero que desde que comenzó esto que estamos hablando de los relaves. Ahora, obviamente la gente de la región no toma esta agua, no se puede tomar, no solamente por eso, sino porque está el agua en los alcantarillados y todo lo demás, pero sí deja en evidencia una falta de fiscalización o de cuidado. ¿Qué pasa con las minas, con las mineras y este tema? Y otros más, y lo que vamos a conversar con el director de Greenpeace y ciudadano de la República Glaciar, Matías Azun. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás, Cecilia? Bueno estar aquí para poder hablar de estos temas terribles. Terribles, dices tú. A ver, comencemos por los relaves. Brevemente, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes como Greenpeace y las acciones que han tomado? Bueno, la verdad, la información, sobre todo, por ejemplo, el estudio publicado por Fundación Terram a propósito del tema ambiental en el terremoto, reveló que no hay ningún protocolo en emergencias para hacerse cargo de, por ejemplo, pasivos ambientales como relaves. Ese es un primer dato, es decir, no tenemos un protocolo claro para saber cómo operar. Pero lo que ocurrió en este caso en particular es gravísimo, a mi entender. Las autoridades de gobierno, particularmente el ministro de Medio Ambiente y la ministra de Minería, a horas de que se supo el tamaño de los aludes y la catástrofe, dijeron que no había problema con los relaves. Sin embargo, solo 10 días después se pudo hacer un chequeo estructural de los relaves. Más aún, el chequeo que se hizo inmediato fue llamar a las empresas mineras por teléfono, aparentemente. Solicitamos esta información por transparencia, pues no hay caso que el SENAGEOMIN lo publique, para saber realmente qué información había. La verdad, lo único que hay es un llamado por teléfono, aparentemente, en donde los propios dueños de las minas, de las grandes minas, que tienen teléfono y que funciona además en situaciones como esta, confirmaron que no pasaba nada. Y eso permitió que autoridades de gobierno dijeran que no pasaba nada, pero no se ha hecho un estudio claro al respecto. Entendemos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que el SENAGEOMIN y que otros lugares más, que otras instituciones más están desplegadas en la zona, pero la verdad se hace muy pronto y para estar 100% seguro que no ocurrió nada. Por lo tanto, el no tener protocolos es gravísimo, pero hay una cuestión adicional. El SENAGEOMIN publicó, y varias organizaciones y blogs lo difundieron, un listado en donde se habló del colapso parcial de 9 tranques de relave. Sabemos además que hay esos tranques de relave, por supuesto, se reportaron por teléfono, porque hay además cerca de 91 tranques de relave, depósitos mineros, que no están hoy en responsabilidad de nadie, y por lo tanto no sabemos en qué situación está. Lo único que sabemos es que no hay daño estructural reportado por geólogos del SENAGEOMIN en algunos de esos tranques. ¿Vale? Esto no se trata de generar alerta, se trata de prevenir, ¿no? Justamente, no se trata de generar, por el contrario, hay autoridades, hay alcaldes, hay vecinos que señalaron cuestiones gravísimas que podrían estar ocurriendo, y aunque sean pequeñas, la contaminación va a durar, y por lo tanto hay que justamente monitorear para poder fiscalizar posteriormente lo que realmente está ocurriendo. Matías Azun, director de Greenpeace, conversando con nosotros. Hay tantas urgencias, sí. Gente que lo que necesita en este momento es dónde vivir, las vacunas, problemas de salud, alimentación, agua, los desaparecidos. Así. O sea que esto puede parecer como secundario. ¿De qué manera ustedes como Greenpeace están aportando en esto? Porque una contraparte de ustedes, uno de los enemigos, entre comillas, de Greenpeace es Barrick Gold, por el tema que vamos a hablar de los glaciares, sí, bueno. Está ayudando muchísimo. ¿Y ustedes? La verdad, somos parte de la campaña Todo por Chile, en la cual más de 80 organizaciones están colaborando por estos temas. La verdad, nosotros no tenemos ningún helicóptero del que van a gloriarnos, y entendemos, por supuesto, que dentro del personal de Barrick hay personas que tienen cierta nobleza. Ahora, en específico, lo que condenamos profundamente es la idea de la empresa por haber hecho un uso instrumental de su infraestructura, misma que además tuvo que utilizar porque el gobierno literalmente no hizo nada del Valle del Huasco. Las comunidades han demandado la ayuda,
ciudad. El mismo obispo de Aysén también se pronunció de manera crítica respecto de todo lo que estaba ocurriendo, porque es responsabilidad del Estado garantizar el bienestar de los ciudadanos, no de una empresa que además es conocida justamente por dividir esa comunidad, por fraccionarla. Nosotros, por supuesto, agradecemos los gestos de solidaridad, más aún sabemos que dentro del mismo grupo de trabajadores de Barrick hay gente muy noble y muy honesta, pero entendemos que tratándose de una empresa que tiene ese prontuario ambiental, que está sancionada por contratar mercenarios en otros países, que además, la verdad, evade impuestos por cerca de 900 millones de dólares en países que están en vías de desarrollo, estamos hablando de Centroamérica puntualmente, ¿no? Evidentemente uno puede cuestionar sinceramente si esto la verdad les permite quedar como santos. Nosotros somos parte de la campaña Todo por Chile y por lo mismo estamos monitoreando la situación ¿Y de qué se trata esta campaña Todo por Chile? Ustedes se pueden meter en la página de América Solidaria y van a revisar que hay un conjunto de organizaciones que están no solo preocupadas, tuve una reunión ya con varias organizaciones. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Con qué? Con agua, fundamentalmente, y en particular, yo los invito a buscar en las redes Todo por Chile, Todo X Chile, y meterse a la página de América Solidaria y de todas las demás organizaciones que voy a entrar. Trabajando. ¿Cómo es? ¿Qué tengo que poner? americasolidaria.cl. Ya. Y tú te puedes meter a la página de Techo y otras organizaciones más que están trabajando. El Hogar de Cristo, la Fundación para la Superación de la Pobreza, eso lo sabíamos, pero no sabía que Greenpeace también estaba en justamente, y lo que hemos dicho justamente es que lo que hay que aprender de esto, lo mismo que uno podría aprender de los incendios forestales, es que dado que la gente a propósito de las catástrofes se entera de los pasivos que tenemos, del daño que hoy día generan ciertas industrias al medio ambiente, es tremendamente necesario adquirir experiencia y por lo mismo sintetizarla y no estar respondiendo ante las emergencias y ante la catástrofe, sino derechamente tener protocolos de respuesta. De hecho, hoy día en la mañana, te lo puedo comentar, hoy día en la mañana el senador Horvath, de hecho, entregó un proyecto de ley para prohibir los relaves mineros submarinos. Porque dado que las empresas mineras no están dispuestas a hacerse cargo de los relaves mineros en tierra, hoy están dispuestos a presentar, particularmente es una propuesta del Andrónico Luksic, de Minera Los Pelambres, de realizar relaves mineros submarinos. Y la verdad felicitamos lo que prohíba ese tipo de prácticas destructivas. A propósito, entonces, de Barrick Gold y de todo esto, lo que estamos hablando, algo dijiste recién, ¿tú crees que con toda esta ayuda, se ha hablado eso en las redes sociales, Barrick Gold está haciendo así como un lavado de imagen por haber estado tan cuestionada por el tema de la ley de preservación de glaciares? La verdad, de otra manera, no se entiende que Barrick haya intentado construir un listado de la gente que salvó. A ver. Esa es la denuncia que se estableció desde las comunidades, que efectivamente Barrick intentó construir un listado de toda la gente que ayudó a rescatar. La verdad no hace mucho sentido, más aún. Lo que sí nos preocupa, te insisto, es que una empresa haya tenido que involucrarse cuando el Estado demostró ser ineficiente en el rescate y en el dimensionamiento. ¿Por qué ineficiente? ¿No será que no hay los medios suficientes? Que esto es una catástrofe que en cualquier país, en cualquier circunstancia, necesita también del apoyo de pero privados. de nuevo eso es ineficiencia. Si la ONEMI tuvo antecedentes respecto de lo que estaba ocurriendo, si el Serna Geomin sabía de la presencia de esos relaves, eso, además, déjame explicarte un asunto. La ONEMI, la polémica de la ONEMI y todo eso ya está recontra aclarada, tú dices con los meteorólogos. Pero déjame explicar el punto. Se llaman tranques de relave porque están trancando, es un poco, recuerda sí, la polémica sobre Caimanes. En el caso de Caimanes, el tribunal lo que señaló fue la necesidad de remover el tranque, sí, porque cortaba el estero. ¿Qué fue lo que dijo la minera? La minera dijo, no se puede porque el daño ambiental sería mayor. ¿Sí? Y por lo tanto, si están trancando las cuencas, y una precipitación de estas características va a afectar los tranques, evidentemente, porque van a escurrir por esas cuencas, evidentemente hay que tener un mecanismo superior de protección y de nuevo, esto te lo repito, si uno se mete a terran.cl y puede buscar catástrofes ambientales asociadas al terrorremoto, va a revisar que no hay una sola medida asociada a relaves en las emergencias. Eso es un estado ineficiente, se sabía el 2010. Sí, ya, yo me refería a lo que ocurrió ahora, el hecho de que un Estado necesite también de la ayuda de privados y de otros países también. Sí, claro, pero a eso iba yo con el tema de Barrick Gold y la ayuda en el rescate, la ayuda con helicópteros. Ya habíamos dejado el tema del relave, allá íbamos a la
al rol de Barrick Gold en la ayuda prestada para ahí en el desastre. Sin duda, pero de nuevo, déjame ser absolutamente claro. La información que hoy en día ha permitido que nosotros denunciemos a Barrick por el daño a glaciares también provee de la propia empresa. ¿Sí? Es decir, no podemos juzgar a todo el sistema humano que trabaja en una empresa por las prácticas delincuenciales que tiene su directiva. ¿Sí? Prácticas delincuenciales. Absolutamente, y permíteme explicártelo porque era justamente de lo que veníamos a hablar. La gente probablemente no lo sabe, pero Barrick, la situación es la siguiente de la Superintendencia de Medio Ambiente. Barrick Gold se autodenunció por una luz. Ese luz colapsó un sistema de agua que ellos tenían. Ese sistema de agua está construido fuera de la norma. Ellos lo construyeron sin importar qué era lo que habían comprometido, es decir, cuál era el permiso ambiental que tenían. Ellos literalmente construyeron obras que no tenían que construir y construyeron otras y omitieron otras que tenían que construir. Hubo una luz, eso es lo que dice Barrick. Sin embargo, los antecedentes que tenemos disponibles y que presentamos como una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente dicen muy claramente, porque la empresa funciona con flash reports, que son justamente los que llenan los encargados de seguridad diciendo qué realmente ocurrió. El alud realmente no ocurrió en el día y en el momento en el que se señala. Ocurrieron dos eventos en días anteriores. ¿A qué alud te refieres tú? Una alud que ocurrió el día 10 de enero del año 2013. Ah, ¿sí? Ya, pero que aclaremos. Porque pero estoy argumentando por qué puedo decir que son prácticas delincuenciales. Porque claro, cuando uno evade, por eso. Hablar de alud y uno tiene la sensación que estás hablando de lo que ocurrió ahora. Ya. Sí, no, pero no, lo que ocurrió ahora es que se les reventó otro tanque de relave, pero se está revisando. Eso es Barrick, así es Barrick, digamos, siempre ha sido Barrick así. Ahora, desde el punto de vista actual, lo que ocurrió es que entonces, el 2013, Barrick omitió antecedentes ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Se autodenunció en una fecha por un evento del cual no tienen registro y por lo tanto se generó toda una fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la autoridad encargada de revisar si se cumplen los permisos ambientales, y finalmente lo que ocurrió es que cuando uno engaña a la Superintendencia de Medio Ambiente se hace una sanción que finalmente terminó anulando la Corte Suprema. ¿Sí? Nosotros denunciamos esto y por lo tanto corresponde aplicar nuevas sanciones. Pero adicionalmente nos enteramos hace pocos días atrás, justamente porque hay gente muy noble en Barrick, de que además hay un reporte, justo antes de que saliera el fallo de tribunales ambientales, en donde Barrick decía, yo no toqué los glaciares, de que hay un camino, hubo un camino abierto sobre el glaciar Toro 1. ¿Sí? Entonces, la verdad, yo felicito si están dispuestos a prestar el helicóptero. La verdad, déjenlo cuando se vayan, sería muy bueno. Pero lo que corresponde hoy en día es que en función de los antecedentes, la Superintendencia de Medio Ambiente retire de una vez por todas los permisos a Barrick. Estamos conversando con Matías Azun, que es el director de Greenpeace. Ustedes estaban muy contentos con lo que había anunciado la Presidenta de la República el 21 de mayo pasado. Sin embargo, cuando se toma la decisión, no estuvieron nada contentos, salieron a quejarse, dijeron esto no es suficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes creyeron que iba a hacer el gobierno y que no hizo respecto a la protección de los glaciares? Sí, bueno, con un conjunto de diputados el día 20 de mayo del 2014 presentamos una moción parlamentaria cuyo objetivo era la protección del 100% de los glaciares que existen en Chile. En Chile, para que la gente dimensione, hay cerca de 24.000 glaciares, 23.000 kilómetros cuadrados y corresponden al 82% de la superficie glaciar que existe en toda América Latina. Por lo tanto, tenemos hay un rol importante cuidando el agua. Y lo que presentamos fue un proyecto de ley para protegerlos. Lo que la Presidenta presentó como iniciativa, después de un año de demora, lo que presentó fue un proyecto de ley que establece cuidados distintos sobre los glaciares, distintos tipos de protección sobre glaciares. La característica principal es que protege los glaciares que están en parques nacionales. Pero cualquier persona que conozca la Convención de Washington y que conozca los parques nacionales, parte de la educación cívica básica, incluye entender que es un parque nacional, sabe que dentro de los parques nacionales los glaciares están protegidos. El problema fundamental es que los principales proyectos mineros del país, de Codelco, de Anglo American, y no solo mineros, también por supuesto Pelambres, pero también Alto Maipo, operan en zonas en donde hay glaciares. En el caso de Alto Maipo, las vibraciones, por ejemplo, del túnel son potencialmente, puede ser que afecten realmente la capacidad de conservación del hielo que está en la superficie. Por lo tanto, para nosotros es fundamental generar un proyecto que permita la protección y conservación de esos glaciares. Sin embargo, la Presidenta solo está dispuesta a proteger, y por eso nuestro pataleo, digamos que podrá generar cierta duda de por qué al principio estábamos alegres y ahora ya no, porque solo está dispuesta a proteger los glaciares que están en parques nacionales, que ya están protegidos.
Para los otros se establece una categoría distinta de protección que finalmente de todas maneras permite intervenirlo. ¿Y por qué crees tú que solamente los de parques nacionales y no se mete con estos otros? La verdad habría que preguntar. El gobierno, no ella, digo, porque el gobierno. Yo creo que tenemos que esperar a que salgan más escándalos, porque la verdad, cuando uno descubre que, por ejemplo, el proyecto de Andrónico Luksic de Pelambres en Caimanes implica un proyecto de inversión de 30.000 millones de dólares, cuya zona de afectación va a ser la zona de glaciares circundante, uno se pregunta sinceramente qué favores se están pagando con la minería. Lo dijo la misma diputada Cristina Girardi. Las presiones para no proteger los glaciares vienen de los grandes grupos económicos mineros, ¿sí? Así, de hecho, lo ha dejado completamente claro. Me acuerdo alguna vez cuando Carlos Urenda me dice, del Consejo Minero, me dice, nosotros no queremos ley de glaciar, tendríamos que hacer una ley para protegerlo todo. Yo le respondí que sí. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una ley que proteja el 100% de los glaciares en Chile. Con apoyo, por supuesto, de toda la gente que nos quiera ayudar. Matías Azun, para aquellas personas que tal vez no manejan ni dominan este tema, que para ustedes y para los especialistas puede ser muy obvio, ¿nos puedes explicar así, muy didácticamente, qué es un glaciar? La verdad, hay varias definiciones, pero un glaciar es una masa de hielo ¿sí? que lleva mucho rato ahí. Es un río de agua congelada. ¿Sí? ¿Y por qué? Pero no solo están en la montaña, te veo hacer gestos de altura. Claro, pero de no. alto, por eso te digo, pero no, al contrario, la gente se los imagina poco en la montaña y por qué Barricol los arruinaría. La verdad, la discusión sobre Barrick es en relación al polvo, a la afectación y por supuesto, la verdad, la principal destrucción de glaciares que ocurrió fue justamente las prospecciones mineras. Se dinamitaban los glaciares. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, las memorias de Codelco, recuerdo que el senador Horvath alguna vez lo citó, presentando un proyecto de ley en el Congreso, Codelco se vanagloriaba de poder remover los glaciares, porque como son un río de agua congelada, es decir, escurre lentito pero va escurriendo, son un riesgo también para los rajos, porque como se perfora, el glaciar cae dentro del rajo y genera un riesgo. Los glaciares tienen por función aportar a las cuencas, aportar en términos de el agua que van acumulando, y por lo tanto son fundamentales en los periodos de sequía. Los glaciares acumulan agua, son una especie de cuenta de ahorro, ¿no? En la medida en que van acumulando agua en la zona superior, van soltándola hacia abajo. Pero no solamente la sueltan, porque no solo existen glaciares blancos, también hay glaciares de roca que están enterrados. Esos glaciares van acumulando además agua y la van soltando muchas veces, a la cuenca del lado. Entonces a veces uno no entiende por qué habiendo un glaciar ahí, este río está seco, pero al lado hay un humedal. ¿Sí? Entonces, la verdad, es tremendamente relevante valorar al glaciar en sí mismo. Y la propuesta que ha hecho la presidenta Bachelet, para terminar de responder tu pregunta, la verdad solamente protege el agua superficial del glaciar y los glaciares blancos, fundamentalmente lo más relevante. Pero sabemos, de hecho, que para decirlo muy claramente, Anglo American en su resolución de calificación ambiental va a remover y comprometió la remoción de glaciares. Para poder hacer Pelambres de Andrónico Luksic hay que destruir glaciares. Para la zona de Codelco Andina es la zona de mayor destrucción de glaciares de la historia del planeta. Aparte de Codelco, es decir, Codelco es el principal destructor de glaciares en Chile. Y por último, dado que para el caso de Pascualama el proyecto de aguas que tiene que conseguir un nuevo permiso ambiental, porque ya vimos, colapsó y etcétera, ¿no? De conseguir un nuevo permiso ambiental, ese permiso se tiene que hacer cargo de los glaciares y por lo tanto va a operar en el entorno de un glaciar. Estamos hablando de mucho dinero, pero estamos hablando también de agua. Y el agua es vida. Por lo tanto, estamos hablando de mucho trabajo también para Greenpeace de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hablar de esto. Azun, que es el director entonces de Greenpeace y ciudadano de la República Glaciar. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Cecilia.